Bienvenidos amigos, un programa más de su noticiero La 400 de Tula, a través de su plataforma La Voz de Tamaulipas y no lo olvide, del Altiplano. Su amigo Alfredo Contreras Pérez. Comenzamos. Bueno, comenzamos. La situación hasta el día de hoy es que Tamaulipas, o más bien los tamaulipecos, salieron a defender lo que el gobierno federal ha pregonado, y nada se ha hecho, y prueba de ello han sido las diversas declaraciones, primero del senador Ismael García Cabeza de Vaca, y después los diputados de Tamaulipas encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña Flores, quien desmintió tanto a las declaraciones vertidas por el senador Américo Villarreal Anaya y a su compañero de fórmula, Ricardo Monreal Ávila. De pasada, pues al mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El préstamo, el cual fue aprobado por el Congreso de Tamaulipas, fue debido a que los recursos que tanto ha señalado el gobierno federal ha enviado desde el mes de enero, y más al sector salud, como lo dice el senador Américo Villarreal, así como también de los más de 700 millones de pesos, donde la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado desmiente en un comunicado u oficio, hecho llegar tanto a legisladores locales, federales y al Gobierno federal. Debido a que ya fue demasiado en su carácter de primer mandatario de la nación desprestigiar a Tamaulipas, desprestigiar al gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, yo creo que esto ya está rebasando los límites y esto está provocando una guerra dentro de Tamaulipas. Vamos a ver desde dónde empieza esto y como dice la frase, es mejor no escupir hacia arriba porque se nos va a regresar. Vamos a ver esto. Toda esta lacra de gobernantes corruptos. Él me hizo un señalamiento y tiene que demostrar. En cambio, yo tengo expedientes. Lo recordarás, gobernador. Del 2009, averiguación del Asiedo, la 012. Y sabes muy bien a lo que me refiero. No sé por qué estás gobernando. No sé por qué estás impune, pero es un asunto de la autoridad que tendrá que responder. Pero yo no me voy a dejar. No creas que te pretas con cualquier gente. No, estoy acostumbrado. Exgobernadores del estado de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila y Miguel Alonso Reyes, han llamado la atención de medios nacionales debido a las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción. Luego de la llegada de Monreal Ávila, explica el texto, se ha disparado el desarrollo de conjuntos habitacionales y la apertura de establecimientos mercantiles que los vecinos han denunciado como sospechosos o, de plano, ilegales. Sin que haya habido respuesta de la autoridad delegacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, ha advertido de la destrucción o modificación de inmuebles históricos que encuentran con valor artístico. Pese a los oficios del INBA, las obras continúan en marcha, preparando la apertura de espacios habitacionales, restaurantes o bares. La investigación de Camarena y González destaca que la destrucción patrimonial es de tal magnitud que Dolores Martínez, directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, afirmó el viernes 30 de septiembre que se está dañando más el patrimonio ahorita que en el sismo del 85. La destrucción ha aumentado. Antes era esporádico, ahora es constante. Hay una voracidad inmobiliaria. Estoy acostumbrado, gobernador de Tamaulipas, señor Cabeza de Vaca. Estoy acostumbrado a enfrentarme a sátrapas, a tiranos, a este tipo de personajes autoritarios. No les tengo temor, no les tengo respeto, no les tengo miedo. No soy ni tu lacayo, ni tu bufón. Yo le recuerdo, ya fui gobernador, y una de las características que debes asumir como gobernante es la prudencia, es la serenidad, es la sensatez, no el hígado, no la víscera, porque siempre pierdes. Yo hice señalamientos puntuales en un afán de buena fe.
Sumado a esto, Monreal agregó a ese grupo a 2 funcionarios zacatecanos con antecedentes polémicos: Humberto Chavarría Echartea, que fue nombrado director general de Obras y Desarrollo Urbano, y Benelli Hernández Ruedas, que fue designada como directora de Desarrollo Social. Según notas periodísticas, Chavarría enfrentó una denuncia en 2003 en el Congreso de Zacatecas por hacer asignación directa para una obra. Trabajó, además, como director de Obras Públicas para David Monreal, hermano de Ricardo, cuando era presidente municipal de Fresnillo. Ahí lo acusaron de despojo y no pago de indemnización ante el Tribunal de lo Contencioso. Benelli llegó al puesto precedida de un escándalo. El 27 de julio de 2015 fue detenida por la PGR tratando de abordar un avión privado en Chiapas con $1,000,000 en efectivo repartido en varios maletines. Fue liberada porque se dijo que los recursos pertenecían al partido, subraya el trabajo periodístico. El 6 de diciembre, en la revista Nexos, se publicó la respuesta del exgobernador Ricardo Monreal al reportaje de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El reportaje se tituló Si nos hubieran preguntado. El resto de los 17 contratistas proveedores citados en la denuncia y que actualmente son investigados por el SAT facturaron $198,279,078. Como verán, el senador Ricardo Monreal no canta mal la ranchera. ¿Y por qué digo esto? Como él mismo lo señala. Yo fui gobernador, sé cómo se maneja esto. Tengo 40 años en la política. Además, ya ha sido 2 veces senador, ha sido 2 veces diputado local, gobernador como lo dijo, jefe de delegación ahí en la Ciudad de México. El chiste que no ha salido de la chiche cuando sus raíces son priistas. Pero bueno, el video ahí está. Por eso nunca es bueno señalar o amenazar como lo está haciendo el senador, como lo que ocurrió. Vamos a ver el mensaje del del senador Américo Villarreal Anaya. Sobre la autorización del crédito solicitado al Congreso del Estado por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y otorgado por los diputados locales del PAN y Movimiento Ciudadano para el gobierno de Tamaulipas por 4,600 millones de pesos, quiero manifestar mi postura y preocupación. Rechazo categóricamente este hecho que pone en riesgo y compromete las finanzas públicas de los tamaulipecos por los próximos 20 años, justificando su aplicación principalmente a inversiones públicas productivas, categorizadas en infraestructura, equipamiento y compra de bienes inmuebles y mobiliario, que nada tienen de productiva. Tan solo en este año, el Gobierno de México ha otorgado a Tamaulipas aportaciones mensuales por el orden de los 230 millones de pesos correspondientes al rubro de salud durante los meses de enero, febrero y marzo, y una aportación adicional de más de 734 millones de pesos para enfrentar la pandemia del COVID-19. Por ello, exhortamos al gobierno del Estado a dejar el modelo neoliberal que ha privilegiado a una oligarquía en el poder económico y político. Desafortunadamente todo esto que dijo ha sido desmentido, y al menos en lo personal, como tamaulipeco, y dejando de fuera el partidismo, la federación y sus enviados de la nación en cada municipio, encabezados por J.R. José Ramón Gómez Leal, encabezaron una cruzada prácticamente para poder tapar esta situación. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos mismos, donde según les negaron la entrada para hacer la entrega de los apoyos de los recursos federales para los adultos mayores y discapacitados, no los dejaron. Y con eso es el recurso que está mandando el gobierno federal a Tamaulipas. Eso es lo que ha provocado todo esto. Y bueno, los tamaulipecos no se han dado cuenta.
el dólar sigue subiendo. La gasolina ya se anunció que va a subir. Vamos a ver esto. Hay un estado en particular que el partido en el poder no ha podido ni entrar, ni crecer, ni convencer, y ese es Tamaulipas. Y es que pocos se han dado cuenta del crecimiento que ha tenido en el estado el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Pero fíjense por qué lo digo. Hace un año, en las elecciones presidenciales en Tamaulipas, AMLO obtuvo cerca de 600,000 votos y Ricardo Anaya consiguió poco más de la mitad, 368,000. Pero, un año después, en estas elecciones estatales de junio de 2019, el Partido Acción Nacional arrasó, ganando 21 de los 22 distritos electorales y dejándole a Morena solo uno. Con lo que podríamos entender que algo debe estar haciendo bien el gobierno de Cabeza de Vaca para que los ciudadanos lo hayan apoyado. Aquí se deja más que claro que Morena no ha podido con la fuerza que ha logrado el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, donde dio cifras del triunfo, o del, bueno, vamos a llamarlo, de un gran triunfo, ¿por qué no me llamarlo así?, del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México. Pero al llegar las elecciones locales, prácticamente se llevó el carro completo. No hubo quien lo detuviera. Fíjense que el gobernador del estado, en una entrevista a este medio informativo, ahí da sus motivos del por qué no quiso entrar al programa del INSABI. Dejó en claro cuáles eran las intenciones del gobierno federal. Vamos a ver esto. Que haya fallado es que simplemente no hay reglas claras. Nosotros no vamos a poner en riesgo la salud de las familias tamaulipecas. Se siguen hoy en día teniendo pláticas, pero vemos que hay muchos desequilibrios, que hay serios problemas hoy en día en algunos de los programas que está implementando el gobierno federal, desabastos en servicios, en medicamentos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Tamaulipas cuenta con una de las infraestructuras más amplias en materia de salud a nivel nacional, y donde todo lo que viene siendo hospitales, clínicas, centros de salud son patrimonio de los tamaulipecos, y por supuesto que no estamos dispuestos a endosárselos o a entregárselos al gobierno federal cuando el patrimonio pues es de los mismos tamaulipecos. Yo creo que es ahí donde estamos siendo muy claros en torno a cuáles son la situación de cada uno de los estados, pero por supuesto que estamos a favor de la gratuidad de los servicios, pero lo que no estamos de acuerdo es arriesgar el servicio de salud de las familias de Tamaulipas. Regresamos amigos. La postura del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, respaldado además por sus compañeros de bancada, así refutó lo que el senador Américo Villarreal Anaya, pues prácticamente lo dejó como un mentiroso. Con documentos en mano, lo dejaron en el aire la credibilidad hoy del senador, quien se postró en una cámara y simplemente dio a conocer cifras, pero sin ningún documento. Vamos a ver lo que dijo el diputado Gerardo Peña. Ustedes han estado seguramente por ahí escuchando desinformación, malinformación e incluso, ¿por qué no decirlo?, mentiras, faltas a la verdad. Y en lo particular me refiero a las declaraciones que virtió hace un par de días el senador Américo Villarreal. Les puedo garantizar, les puedo asegurar que el senador miente. Nosotros nos dimos a la tarea de consultar por oficio, por escrito, documentado, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas si era real, si era cierto que se habían recibido recursos adicionales específicos para atender la contingencia del COVID-19. Aquí tenemos el oficio que nos responde la Secretaria de Salud y la Secretaria de Finanzas, donde pues efectivamente no ha habido un solo peso de recursos adicionales
al estado de Tamaulipas para atender la contingencia. Creo que es muy importante para las y los tamaulipecos que entendamos que estamos dando, desde luego, el Ejecutivo, el Estado, encabezando esta batalla contra esta contingencia para tratar de evitar a toda costa que haya contagios masivos en tamaulipecos, salvar vidas, ¿por qué no decirlo? Y el senador asegura y garantiza que el Estado ha recibido 734 millones de pesos. Yo quiero preguntarle al senador, ¿dónde está ese dinero? A la Federación les preguntamos, ¿dónde está ese dinero? No solamente no nos dan lo que a Tamaulipas por ley y por derecho le corresponde, sino que además nos están robando. ¿Dónde está ese dinero? Reto al senador Américo Villarreal a que demuestre dónde está ese dinero que él dice que llegó a Tamaulipas, 734 millones de pesos adicionales específicamente para atender la contingencia COVID-19. Continuamos, amigos, continuamos aquí en su noticiero, la 400 de Tula. Bien, no podíamos dejar de lado también. De igual forma, el senador Ismael García Cabeza de Vaca no se quedó atrás y fue retórico al señalar que lo que pretendió hacer su compañero, bueno, en el Senado, tanto Villarreal Anaya como Monreal Ávila, los dejó callados y hasta pruebas les pidió de lo que habían declarado y hasta hizo comparaciones con gobiernos anteriores a deudas enormes heredadas por otros gobiernos. Vamos a ver el siguiente video. Amigas y amigos de Tamaulipas, en días pasados, el senador de Morena por Tamaulipas, el médico Américo Villarreal, afirmó sin sustento e incluso faltando a la verdad en la relación al financiamiento aprobado por el Congreso del Estado para proteger la salud y los empleos de los tamaulipecos. Es indignante que lucren políticamente con esta crisis, sobre todo los más incongruentes. No olvidemos el pasado priista del médico Villarreal, pero sobre todo su complicidad con los gobernantes en turno a los que él sirvió. Tampoco olvidemos su salto repentino a Morena, cuando siempre trabajó en los gobiernos que ahora califica neoliberales. Yo te pregunto a ti, Américo, ¿dónde estabas cuando el gobierno de Tomás Yarrington y Eugenio endeudaron por más de 13,000 millones de pesos a nuestro estado? ¿En dónde estabas cuando Tamaulipas se hundió en una ola de violencia que lo llevó a ser uno de los estados más inseguros de nuestro país? ¿Dónde estabas cuando los indicadores sociales, entre ellos el de salud, se ubicaron en niveles similares a los de estados más pobres de este país? ¿Cuándo te inconformaste por esos endeudamientos públicamente? ¿Por qué no lo hiciste con los gobernadores que hoy llamas neoliberales? ¿Sabes por qué? Porque eras funcionario del sector salud en Tamaulipas durante los gobiernos priistas de Yarrington, Eugenio y Egidio. Los últimos 3 administraciones del PRI que dejaron en Tamaulipas un abandono con problemas de inseguridad, desempleo y pobreza. Durante ese tiempo se saqueó Tamaulipas por parte de 2 exgobernadores, tus exjefes, que ahora precisamente enfrentan procesos judiciales por la comisión de delitos en contra de los intereses de las y los tamaulipecos. Américo, en estos difíciles momentos mientes cínicamente al decir que el gobierno federal le ha transferido a Tamaulipas 700 millones de pesos para atender la crisis del coronavirus. Esto es absolutamente falso. Fuera de las insuficientes partidas federales destinadas a Tamaulipas para salud, que le corresponden por ley y por derecho para atender otro tipo de enfermedades, Tamaulipas no ha recibido recursos extraordinarios para hacerle frente al COVID-19, a pesar de que es el segundo estado que más ingresos le genera a la Federación. El financiamiento atinadamente aprobado servirá para construir la infraestructura necesaria para atender la contingencia sanitaria, así como la reactivación económica. La falta del apoyo federal no detendrá al gobierno del estado para salvaguardar la salud y la vida de las familias tamaulipecas. Que quede claro,
La historia nos juzgará autoridades y gobernantes del país de acuerdo a lo que hicimos o dejamos de hacer, ante el dilema de emprender o no acciones para salvar la vida y mitigar el impacto económico de esta crisis. En Tamaulipas nos decidimos a actuar. Hoy el gobierno del estado inició en esos municipios la construcción de los hospitales móviles. El gobierno de Tamaulipas inicia la construcción de 8 hospitales móviles. Tras el reciente aumento en los casos positivos por el COVID-19, empiezan a tomar medidas de prevención. Cada uno de los hospitales contará con un equipo moderno para cada uno de los pacientes, de entre los cuales cada una de las entidades médicas tendrá 40 camas, mismas que han sido instaladas en los lugares estratégicos donde más casos se han presentado, es decir, en la zona norte, en la zona sur, además del centro del estado. Las entidades son Reynosa, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Tampico, Altamira, Matamoros y El Mante. Informó para la 400 de Tula, Alfredo Contreras Pérez. Pero sin duda que este pleito, fíjense bien, este pleito que el estilo de la política que pretende ser el presidente de la República contra los gobiernos panistas está. Y uno de los más afectados hasta hoy ha sido nuestro estado, el estado de Tamaulipas. Yo sé que la euforia morenista está a todo lo que da. Yo soy tamaulipeco, vamos a actuar como tal. Yo no veo que ni llegue ningún recurso del gobierno federal. No ha aterrizado, y ya con pruebas en la mano es diferente, no ha aterrizado dinero que ha dicho el mismo presidente de la República, al cual, bueno, tiene su prensa chayotera, claro que la tiene, así como él lo ha señalado, la prensa chayotera, los fifis. Pero a ver, amable lector, sí les quiero hacer una pregunta. Después de que fue jefe de gobierno de hoy la Ciudad de México, y antes, ¿en qué trabajaba López Obrador? ¿De qué se mantenía? Era prácticamente un fifi. Hoy son 4 medios que están en redes sociales, que son sus chayoteros, que ponen unos encabezados. Y con esto calla fulano, ponen y no ocurre nada. Por otro lado, quiso hacer, o más bien está haciendo, su venganza va a continuar. Desafortunadamente tiene un complejo de inferioridad, que es lo que demuestra nuestro presidente de la República, y más porque es contra el estado de Tamaulipas. Amigos, de aquí somos de Tamaulipas. El gobierno bueno no da. Esto ocurría también con otros. Cuando estaba Vicente Fox, pues no apoyaba a Tomás Yarrington cuando estaba de gobernador. Cuando estaba Calderón, pues no apoyaba tampoco a Eugenio Hernández. Cuando llega Enrique Peña Nieto, bueno, alcanza un poco a Eugenio, pero pues también de una u otra manera le negó apoyos a Cabeza de Vaca. Se esperaba que con este nuevo gobierno federal la situación iba a cambiar, pero la realidad fue otra. Bien, amigos, con eso terminamos el programa, un programa más de su noticiero La 400 de Tula. No lo olvide, estamos en YouTube. Nos encuentra como Noticieros La 400 de Tula, como Alfredo Contreras Pérez o La 400 de Tula. También desde su plataforma La Voz de Tamaulipas y su plataforma El Altiplano, eso en Facebook. Se despide, amigos, su amigo Alfredo Contreras Pérez, reportero. Nos vemos pronto.